Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vengo con un vídeo muy especial y además acompañada de mi querida amiga Maggie, que bueno, si alguno aún no la conocéis, porque creo que en todos los vídeos la nombro, por favor pasaros a conocer su canal, que también os va a encantar. Y hoy hablamos de Crimen y Castigo de Dostoyevsky, un libro famosísimo, conocidísimo, del que todo el mundo ha oído hablar. Y creo que mucha gente ha leído. Bueno, decidnos en comentarios si lo habéis leído o si aún lo tenéis pendiente. Y una de las cosas que queríamos hacer en esta charla, más que una reseña literaria, era compartir nuestra experiencia y también intentar desmitificar un poco este título que parece que uno tiene que haber leído mucho, tiene que haber estudiado mucho o que es un libro que realmente es muy complejo y que no es para todo el mundo. Y queríamos un poco eso, quitar esa idea y animaros a si alguno tenéis aún dudas de si leerlo o no, intentar animaros para que lo leáis. Nosotras no somos expertas en nada que tenga que ver con la literatura ni con la filosofía, somos lectoras simplemente, o no simplemente, pero somos lectoras y eso es un poco el enfoque que queríamos hacer de esta charla, de compartir la experiencia, pero intentando desmitificar que es una cosa complejísima y que está solo al alcance de unos pocos, que yo creo que es una pena. Y en particular con Dostoyevsky, que creo que a él le resultaría también un poco triste incluso, porque yo creo que él escribía para el gran público, no para los pocos entendidos. Así que nada, empezamos. Pues empezamos entonces por las razones que nos llevaron a leer Crimen y Castigo. Yo creo que uno de los clásicos más conocidos de toda la literatura, al menos occidental. Y empieza tú si quieres, Maggie. ¿Por qué llegaste, vamos, por qué llegaste, no, por qué decidiste leer este libro? Claro, llegué porque no soy ciega y sorda y todo el mundo habla de Crimen y Castigo. En realidad, sí, fue siempre una sensación de querer leerlo y me parecía muy interesante la trama. O sea, porque además todo el mundo te comenta de qué se trata, aunque lo hayas leído o no, ya sabes más o menos o crees saber de qué se trata. Y, y bueno, Dostoyevsky tenía como toda ese aura de el escritor ruso. Y yo no había leído nada de Dostoyevsky, nada, nada. Y entonces alguien me aconsejó que empezara por Noches Blancas. Me dijo, si vos no leíste nada, bueno, empezá por Noches Blancas, que me encantó, me encantó Noches Blancas. Además me pareció muy condensado, pero muy psicológico, ¿no? O sea, un perfil de personajes espectacular, me emocioné, todo, me encantó. Entonces dije, bueno, si tanto me gustó su estilo, tengo que leer Crimen y Castigo. Pero me daba pavor, primero porque hay tantas, esto vamos a hablarlo después, pero hay tanta impronta del autor y de la obra y etcétera, que es tan complejo y etcétera, y sobre todo el largo. Entonces yo decía, ¿cómo hago? Yo no sé si me voy a ver preparada para leerlo, y justo en ese momento coincidió que Euge, de Un libro más cerca, y Pau de Bajo el Olmo, que estaban activas todavía en ese momento en el canal, querían también leerlo. Y entonces dijimos, bueno, hagamos lectura conjunta y entonces démonos ánimo. Y así fue como llegué. Yo creo que es buena idea lo de leerlo con alguien, sobre todo si es un libro largo que te intimida. Eso, en la semana que uno está desanimado, hay otro que te anima y así. Así. Sí, tal cual. Yo como empecé mi reto Dostoyevsky, porque tampoco había Mm. leído nada de Dostoyevsky, también empecé con Noches Blancas, es lo primero Ujú. que leí de él, porque además es un cuento, se lee en una tarde, sí, sí, sí. Y, y es verdad que es bellísimo y Ujú. no creo que Dostoyevsky sea nada difícil. Bueno, ahora hablamos de eso también. Sí, sí. Y, y es verdad que Dostoyevsky está ahí como en un pedestal, ¿no? De los autores, filósofos, grandes pensadores imprescindibles. Entonces, como que si eres lector no puedes dejar de leer a Dostoyevsky, al menos algo, ¿no? Al menos una obra. Y, y por lo que había oído hablar de Dostoyevsky, creí que me iba a gustar porque era muy filosófico, muy psicológico y a mí me gusta todo eso.
Así que me Mm. decidí a leer todas las obras de Dostoyevsky. Además quería en orden cronológico porque es interesante, yo creo que ir descubriendo cómo el autor mismo, ¿no? Pues va cambiando a lo largo de su vida, porque además Dostoyevsky escribió durante muchísimas décadas, que no todos Sí. los autores les pasa eso. Empezó muy joven, creo que tenía 24 años cuando escribió su primera novela, así que toda una vida realmente detrás de eso. Y nada, llevamos casi un año leyendo y Crimen y Castigo es una de sus novelas de mitad de camino, digamos. Y, la verdad es que ha sido un camino largo, pero sí, pero, Cada librito. pero me está gustando leer toda la obra así en orden cronológico. Claro, hay que ir despacio, hay meses que, bueno, pues cuestan más, hay obras que cuestan más que otras, así que sí, Los hermanos Karamazov que dicen que en realidad es lo más importante, importante, importante del... ¿Qué época es? tu última novela. Ah, es la última. O sea, te queda un trechito para llegar Queda todavía. un trechito, sí. Además, ahora están todas las mega gordas, porque sus primeras novelas son más bien Claro, finitas. claro, Y a claro. partir de Crimen y Castigo ya todas superan las Sí, sí. 600 páginas. Necesitaba comer, como él hacía por entregas, digamos, las Sí, novelas, trabajaba por entrega. Entonces, pobre hombre necesitaba comer. sí, sí. No, además es que Dostoyevsky vivía de escribir. Era Claro, uno de los claro, sí. pocos que vivían de escribir, sí, sí. Y después se lo gastaba en apuestas, Y después sí, o en la en el vida, juego. sí, sí. Así que yo creo que sí, que es un clásico que, desde luego, si un lector tiene curiosidad, yo creo que merece la pena. No sé cuál es tu valoración. Sí, sí, sí. Yo creo que todos estas grandes obras, por algún motivo, merecen la pena. O sea, a lo mejor no a nivel de lo recontra disfruté, me encantó y es mi libro preferido, pero sí con respecto a referencias. Cuando pasa que uno lee este tipo de obras, entiende después las mil y un referencias que hay posteriores, eh, incluso hasta de cosas tontas, ¿no? Como, qué sé yo, libros que te hablan sobre libros y empiezan con la frase de cómo empieza Ana Karenina. Y ves como un bagaje que uno va teniendo y entonces, claro, está bueno porque después empezás a no perderte las referencias. Por lo menos a ese nivel es interesante. Después te puede aportar un montón de otras cosas, pero sí, con los grandes clásicos pienso que siempre hay algo para sacar. Y una de las cosas que yo creo que hace un poco inaccesible quizá a Dostoyevsky es que se dice que es muy complejo y que Sí, además sus libros son muy largos. Entonces, claro, si un sí. lector que ya tiene cierta reticencia oye largo y complejo, pues Chao. claro, hay mucha gente que no se anima a leerlo porque cree que no va a entender nada y va a ser una cosa, no sé, ¿a ti qué te pareció Tediosa. tan complejo? No, en lo absoluto. Creo que eso es una de las cosas que hay que desmitificar justamente. Sí, no, para nada. O sea, tiene complejidades que son extravagantes, que es lo que hablábamos antes de empezar a grabar, y que no tienen nada que ver con la complejidad de la trama, sino con cosas que, bueno, qué sé yo, como los nombres, que tiene 85.000 nombres, con sus patronímicos, con sus diminutivos, que el mismo te llama al mismo personaje de como tres, cuatro maneras diferentes. Por ahí eso uno se pierde. Puede estar ahí la complejidad y yo diría que la complejidad por ahí está en sostener la obra, o sea, en sostener la lectura durante mucho tiempo, porque es una obra que te va a llevar tiempo leerla, porque además no es de fácil lectura, porque por ejemplo hay novelas que tienen 800, 1000 páginas, pero son light, o sea, que uno las lee rápido y no siente que está leyendo 1000 páginas, pero cuando estoy esquivo lees 100 páginas y sentís que hiciste un Everest, más o menos, porque tenés que pensar, tenés que estar atento, pero no en el sentido de tenés que entender. O sea, sino en el sentido de tenés que involucrarte con lo que lees. Pues Sí. no lo puedes leer por arriba. Pero a otros niveles complejos, no, se entiende perfectamente de lo que trata, se entiende perfectamente lo que te quiere contar y no hay. Y también es cierto que hay que leerlo en buenas ediciones. O sea, yo creo que unos buenos pies de página, unas buenas llamadas para explicarte contextos socioculturales, que eso sí es imposible, uno no sabe lo que pasaba en Rusia en el siglo XIX, son importantes e interesantes, pero más allá de eso, realmente la complejidad en la lectura misma, para mí no existe, no está. Yo de hecho incluso diría que el estilo de Dostoyevsky es muy directo y es Sí, muy sencillo en ese sentido, ¿no? En que no tiene frases enrevesadas que digas, es que no he entendido lo que me quiere decir. No tiene nada de eso. Lo que tiene complejidad es que habla de temas muy
relevantes, yo creo. Entonces, efectivamente, tienes que involucrarte, pero bueno, que también es lo interesante de la lectura, ¿no? Poder Mm. involucrarte. Yo creo que esto también lo hablamos en su momento y nosotros leímos la obra, está dividida en 6 partes y un epílogo. Y creo que está bastante bien porque justo las 6 partes tienen todas más o menos el mismo tamaño y nosotros leíamos a una parte por semana, que yo creo que Nosotros también, con las chicas también, sí, sí, sí. es un ritmo así como recomendación. Si hay alguien que aún no ha leído Crimen y Sí, Castigo y nos está escuchando, yo creo que un plan es eso, leer muy poquito a poco y una sí. parte a la semana es un ritmo. Sí, nosotros leíamos porque cada parte encima está dividido en 6 capítulos. Entonces nosotros leíamos el 6-6, ¿viste? No sé, tiene una Sí, cosa sí, Dostoyevsky sí. con el número. Y nosotros leíamos un capítulo por día, que a veces había capítulos más largos, otros eran más cortitos, eso dependía, pero siempre nos dejábamos el domingo de descanso. Era como decir, bueno, Sí. leemos de lunes al sábado y el domingo descansamos. Y así funcionó, pero sí es cierto que gracias a que estábamos leyendo en conjunto, porque hay momentos en que para mí tiene bajones importantes que hay que remontar, que hay que remontar. Sí, y en general es un libro, yo diría, no lento, muy lento. Es un Muy libro lento. muy lento, porque en realidad todo lo que cuenta transcurre en, no sé si en un par de semanas, si llega, en unos Sí, días en realidad. en el verano, ¿no? No, creo que es una estación y media, porque empieza en el verano, pero al final estamos en invierno, no son es más de una estación. Sí, 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 da lo mismo la cantidad de tiempo. El tiempo es que si uno resume de qué se trata Crimen y Castigo, es un argumento chiquito y él consigue que sean, ¿cuántas? A ver, en cátedra yo lo tengo en 700 y pico de páginas. sí, 700. Sí, sí, es un libro muy lento, entonces hay que también Mm, estar concienciado con eso, que no es mm, una novela thriller de pasapáginas. Eso, no, aunque haya un asesinato y haya una investigación policial, pero no, es lo de menos, es la excusa esa. es lo de menos. Bueno, es lo de menos, pero es una parte importante. A mí, la parte del asesinato en sí, digamos, me pareció maravillosa. O sea, además es como cierra, digamos, la primera parte y me pareció impresionante, realmente, muy, Y muy brutal. también es como muy sorprendente, ¿no? A mí me Mm, sorprendió, a mí me sorprendió. sí, sí, a pesar de que uno sabe a qué va, porque es Sí, imposible, con los clásicos es imposible ir sin tener como un prejuicio de qué es de lo que va a tratar. Entonces también eso puede ir a favor o en contra, porque bueno, otra de las cosas que charlábamos con Katia es que a las dos nos pasó lo mismo. Nosotros fuimos con la idea de que nos íbamos a encontrar X cosa, porque todo el mundo hace las mismas reseñas, los mismos comentarios y te dice que trata sobre un tema específico y cuando vos vas y lo lees decís, pero no es lo que yo esperaba. O sea, yo pensaba que sabía de qué se trataba Crimen y Castigo y al final no. Entonces eso también creo que es un punto que a veces puede ser un hándicap con respecto a los clásicos, que como todo el mundo habla de los clásicos, lo hayan leído o no, llega un punto en que vos realmente vas con una idea preconcebida de qué se supone que te vas a encontrar y a veces no tiene nada que ver. Y a mí me pasó eso con Crimen y Castigo. Yo terminé el libro y dije, va, no tiene nada que ver a lo que yo pensé que iba a pasar, o lo que me dijeron que me tenía que encontrar en el libro. sí, yo creo que las expectativas con los libros de los que oyes hablar por todos los lados, claro, luego frente a luego tu experiencia particular, siempre va, va a ser divergente. A mí Claro. otro de los clásicos que me sorprendió mucho y que estaba un poco lejos de las expectativas, que también me pasó con Crimen y Castigo, fue Frankenstein. Ah, sí, es que nada que ver. Está en todos Es que lados. Hollywood lo destrozó. Sí, 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 Y nada que ver. luego el libro va de otra Sí, sí, cosa. nada, de otra cosa. Sí, además, bueno, acá con Frankenstein realmente el gran problema es que todo el mundo tiene la versión hollywoodense. O sea, esa es la realidad. Y hasta al monstruo se lo llamaba Frankenstein. O sea, imagínate qué desastre a todo nivel la versión hollywoodense que hasta en eso cambia. Y claro, cuando vos te enfrentás al libro, vas con toda la idea de que te vas a encontrar una historia X y nada que ver, pero nada que ver. Y puede ser a favor o en contra. En mi caso fue a favor. A mí me gustó mucho Frankenstein. A mí me encantó Eh, Frankenstein. Sí, sí. Claro, cuando leí lo que realmente era, dije, qué buen libro, realmente, qué interesante. Hay gente que es todo lo contrario, o sea, que fue con la idea de yo me voy a encontrar con esta versión y nada que ver. Sí, tengo que decir que hay una serie que es, bueno, ya no es actual porque hace un tiempo que terminó, que se llama Penny Dreadful, que es la
primera vez en mi vida que veo que en Hollywood tratan a el Doctor Frankenstein y el monstruo del Doctor como realmente es en Mary Shelley. Sí. Es espectacular. A mí, después de leer el libro, no me gusta llamarlo monstruo, sino criatura. Ah, Ah, bueno, sí. es una nota, pero bueno, vamos a volver a Es Dostoyevsky. cierto, Se hemos es desviado. cierto, vamos a... Bueno, antes de pasar a cosas más concretas de la historia, hablamos un poquitito brevemente sobre las ediciones, porque es un libro que tiene muchísimas ediciones. Entonces, bueno, por si podemos aportar un poquito de lo que conocemos de nuestras lecturas, creo que Maggie tiene más Sí. información porque como leyeron con Euge y Pau Mm, ediciones diferentes y la mía es una mm. cuarta edición, o sea, una diferente me refiero. La mía es la de Alba y Maggie, cuentas tú las que conoces. Yo lo leí en cátedra, este, y las chicas tenían, una de ellas tenía la edición de Planeta y Penguin. Nos llamaba a nosotros nos gusta mucho y con Katia también coincidimos el tema de las traducciones. O sea, este tema del mundo de los traductores es maravilloso, puede ser terrible. Y esto de que hay ciertos clásicos, sobre todo cuando no son de un idioma común y corriente, como sería traducir del inglés, sino que hay que traducirlos de ruso en este caso, es importante la traducción. Realmente es importante el trabajo del traductor y es importante también en mi caso, por eso compré cátedra, el trabajo del revisor y de la persona que hace los comentarios y etcétera, que es lo que decía un poco antes, lo del tema de las llamadas o el pie de página. Entonces, con las chicas quisimos comparar, porque bueno, tenemos ediciones tan distintas, algunas bastante bastardeadas, como es el caso de Penguin, que es una de las ediciones que se dice no, porque traducen del inglés, o sea, no desde el ruso. Entonces dijimos, comparemos. Agarremos los capítulos. El primer capítulo me acuerdo que lo leímos en las tres ediciones. O sea, nos pasamos fotos y lo leímos en las tres ediciones. Y realmente había una diferencia grande, sobre todo con Planeta. Planeta es lo peor de lo peor. Parecía una traducción hecha medio como hace Google, que traslada palabra por palabra. Horrible. Después, Penguin estaba bien. O sea, realmente no era tan terrible. La mejor era Cátedra, en el caso nuestro. Y en qué había diferencias en la poesía, en lo lírico que puede llegar a ser. O sea, Penguin era más como correcto, por decir, pero no estaba ese otro que tenía cátedra, se notaba que había como un lirismo detrás, de una búsqueda de palabras. Veíamos, había ciertas palabras que eran distintas, y claro, en el caso de cátedra buscaban que la palabra fuera más poética realmente. Y en el caso de Penguin era como, bueno, sí, es la palabra correcta, pero no nos pidan más. Y después, sí, comparamos con justamente la edición que vos tenés, porque creo que Pau tenía un amigo que la tenía, no sé, porque acá en Latinoamérica conseguir Alba y sobre todo Mayor es imposible, imposible, económicamente imposible. Entonces ahí comparamos y también Alba es muy bella. Yo me quedo con Cátedra o Alba, realmente, me parecen las dos más acabadas. Y lo que tiene muy bueno tanto Alba como el caso de Cátedra, son los pies, o sea, las llamadas, las explicaciones de los contextos. Bueno, incluso Cátedra después tiene un prólogo que es como un estudio acabado de Dostoyevsky y toda su obra completa. Hay que leerlo cuando hayas leído toda la obra. Katia, cuando termines de leer, Sí. hacer todo el reto, te lees la introducción de Cátedra. Entonces eso también aporta un montón, porque por ejemplo hay realmente muchas referencias que hace Dostoyevsky a su contexto, incluso cosas como guiño, guiño, por ejemplo, un personaje está leyendo el diario y son las noticias de la época en que escribió Dostoyevsky esta obra. Entonces hay un pie de página que te dice, esto hace referencia a lo que pasó con los incendios de no sé dónde, la fábrica tal, que tienen que ver con un contexto sociocultural que estaba muy revolucionado, porque estaban empezando a tratar las leyes de los obreros y de la gente del campo, etcétera. Y eso es importante saberlo, y vos no te lo vas a perder si no tenés buenos pies. Y bueno, Planeta, por ejemplo, no existía, no había nada. Ya. O sea, no. Sí, yo creo que punto número uno fundamental que al menos esté traducida del ruso. Yo creo que ahí como filtro inicial. Y luego para mí Cátedra siempre tiene unas traducciones muy buenas. Son, no sé, es una editorial que, bueno, apuesta mucho por eso y que económicamente pues tiene un precio razonable. Ahora, si puedes leer la Sí. letra minúscula con la que están impresas. Sí, eso lo quiero decir, la edición es horrible. O sea, la edición es horrible, es fea, como ella sola, es muy pequeña, no sé si ven mi mano y ven lo que es este libro. Sí, Tiene sí. una letra diminuta,
es incómodo de leer, tiene diente de perro. ¿Por qué? Porque la plata de cátedra está en el trabajo que hizo la persona que es un doctor en letras Claro. sobre la obra de Dostoyevsky y los pies de página y etcétera. O sea, ahí está el valor, digamos, de la edición de cátedra. Pero si hay que gastar plata, porque encima cátedra acá también es muy cara, muy cara. Si yo diría que si hay que gastar plata, que se vayan por Alba. Claro, Sí. pero también es cierto que yo cuando hice la comparación, que comparé varias cosas de Alba con Cátedra, Alba es más contemporánea la traducción. O sea, es un español más cercano a nosotros. Incluso Mientras que el algunas Cátedra palabras, más, sí, incluso algunas sí, palabras me chirriaban un poco para decir, hombre, no era sí, necesario. No sí, sí, muchas, muchas, pero algunas palabras era como, uff, esto es demasiado es moderno. pero eso a lo mejor hay ciertas personas que es mejor. O sea, que hay gente que quiere leer Crímenes y Castigo y sentir esta idea de lo decimonónico, que Cátedra lo tiene, porque es más antigua la forma de escribir, Sí. con palabras más precisas, más antiguas. En cambio, Cátedra es más accesible para todo el mundo. Yo pienso que a lo mejor Cátedra, Alba, a lo mejor Alba es más amable en ese sentido. Sí. Sí, no, desde luego a mí me ha gustado mucho. En general se nota que es una traducción muy fluida, o sea, no te Mm, paras a decir, ay, esto se me atasca o no cuadra o hay alguna cosa que ujú. no. Y tiene yo creo que las notas justas, porque hay ediciones que Sí, tienen muchísimas notas insoportables. y te Sí, pierdes en las notas al final. Y sí, yo creo sí, que este tiene sí. un buen equilibrio, no muchísimas Ese también. y notas en los sitios que... Justo. ¿Y quién es tu traductor? ¿Quién es el traductor ahí? El traductor es Fernando Otero Macías. Ujú, la mía es Isabel Vicente, no, edición de Isabel Vicente, espérate porque la traducción es no, también de ella, es la edición de ella y la traducción es también de ella. Ujú. Bueno, quizá ahora después de hablar de las ediciones podíamos hablar de alguna otra recomendación para leer esta obra. Y una cosa que comentábamos antes de empezar a grabar era todos los personajes, y no solo que hay muchos personajes, sino los nombres de los personajes y cómo se va refiriendo a ellos, porque no siempre usa la misma, no por decir nombre o apellido, sino que en cada momento se va refiriendo de formas diferentes. Y hablábamos que eso quizá complica un poquito el seguir las escenas, ¿no? Y quién está en cada escena y quién dice qué cosas. Sí, sí, a ver, empezando por el mismo personaje principal que tiene como tres nombres más un apodo. A mí, creo, yo vuelvo a decir, como dije al principio, creo que lo que se me hizo más complejo fue el tema de los nombres, porque además no estoy acostumbrada a leer literatura rusa. También eso creo que jugó en contra. Hay gente que está acostumbrada a leer literatura rusa y entonces no es tan terrible. Pero bueno, comentábamos con Katia antes que hay tres personajes diferentes que tienen el mismo apellido, por ejemplo, que para mí es terrible, o sea, porque yo encima no tengo memoria para personajes, pero esto me pasa en general. Estoy leyendo un libro, encima muchas veces uno lee varias cosas al mismo tiempo y de repente te habla de un personaje y decís, ¿quién era esta persona? O sea, no tengo ni idea. Y entonces lo que hago es por ahí prestar más atención, en el caso de Dostoyevsky, a los apellidos, porque muchas veces los trata por apellidos a los personajes, ¿no? O sea, tiene como o sea, este trato más directo ni hablemos de sobrenombres, ¿no? Es más para los familiares. Entonces, cuando hay personajes que no tienen esa familiaridad, siempre es a través de los apellidos. Entonces, hay tres personajes que se llaman Petrovich, por ejemplo. Entonces, claro, le prestaba atención a Petrovich y no a cómo se llamaba la persona. Y claro, por contexto uno a veces puede sacar, pero hay dos personajes que son policías, ambos, o sea, uno es el jefe y otro es un detective menor. Los dos se llaman Petrovich y yo siempre pensé que era el mismo personaje. Y esto me jugó una muy mala pasada al final del libro. Y bueno, como dice Katia, tener una lista de personajes como guía, creo que está bueno, es un tip. Hay muchas por internet, o sea que si ponéis lista Mm, de personajes de Crimen y Castigo en Google, salen muchísimas listas. Yo sí. muchas veces lo que hago, y también lo he comentado en algún otro vídeo, es según voy leyendo, tengo una hojita suelta que la voy usando de marcapáginas y voy anotando. Y cuando tengo alguna duda, pues a veces inevitablemente uno vuelve y dice, a ver, ¿dónde me perdí? ¿Quién es este señor? ¿Dónde apareció? Y Sí, sí. Yo también tenía otro tip que por ahí las personas que no les molesta leer en digital les viene bien. Yo tenía el libro así y lo tenía en digital. Entonces, cuando de repente apareció un personaje, decía, ¿y este quién es? Porque además, a veces, el personaje apareció en el primer capítulo del libro y te lo vuelve a presentar 500 páginas después.
O sea, porque esto es así. Yo iba a la iReader y entonces en la iReader tenés la posibilidad en el digital de marcar el nombre y poner buscar en este libro. Entonces da todas los lugares en donde apareció el personaje. Entonces de esa manera uno puede ir a la zona en donde apareció y decir, ah, era esto, este personaje era tal persona. Eso puede ser también otra posibilidad. Y a ver, que al final, siglo XIX, todos los personajes que aparecen primero se les presenta, con lo cual Mm, no sucede en la literatura contemporánea, no siempre. Y no. hay cosas que son mucho más reto, pero no, Dostoyevsky siempre presenta a los personajes y siempre un poco o mucho si son personajes principales, pero eso también ayuda, yo creo. O sea que es verdad que es una dificultad, pero yo creo que es una dificultad menor. Que hablamos ahora un poco, yo creo que del tema o de los temas que salen, ¿no? ¿Cómo, cómo resumimos esto? Claro, estaba pensando que hay muchos temas que le interesan a Dostoyevsky y los mezcla eh, Ujú, sí. intensamente, diría yo. Sí, yo diría que como un resumen así general, que es el que la gente da normalmente, es la historia de una persona que comete un crimen y sus posteriores consecuencias. Y yo lo diría de esa forma, porque yo vi muchas reseñas en su momento que hablaban de una persona que comete un crimen y después tiene que luchar contra su propia moral y su propia culpabilidad, cosa que ya después charlaremos en la segunda parte más extensamente. Pues yo me quedé con la sensación de que me mintieron, ¿qué es esto? Porque no es solo eso, empezando por ahí, a mí no me pareció que pasara por ese lado tampoco, a mí, porque yo después comentándolo con las chicas, a ellas sí coincidían en este resumen, y me parece que es como decís vos, Katia, que habla de muchos, muchos otros temas más allá de el crimen que se comete, que está el título, crimen y castigo, o sea, ya no mucho más que el título te lo spoilea, pero hay muchas otras cosas que tienen que ver con su contexto sociocultural que él trata en este libro que Sí. se nota que es una persona que está problematizada por su época. Sí, yo creo que él escribía muy contemporáneo de su época, en el sentido de que él era una persona que estaba muy metido en las cosas políticas y económicas Ujú. y sociales que sucedían en su época, y eso está reflejado en todas sus obras. Si habéis leído alguna otra cosa de Dostoyevsky, sabéis que es así. Y yo creo que una de las cosas, ¿no? Que, vale, el personaje principal no es el que decide cometer el crimen, porque además es un crimen que él decide. Esto está en la primera página, ¿eh? No, no nos estamos Si no estropeando. spoileamos nada. No. Esto está claro desde el primer párrafo, yo creo, o bueno, de las primeras páginas. Y, y luego el siguiente personaje, podríamos decir, principal, es este inspector que por cierto, en mi traducción, no sé cómo está en otras traducciones, se le refiere como juez de instrucción. En ningún Juez momento de instrucción. se le llama inspector. Ujú, Pero bueno, es un inspector de policía. ujú. Y, pero luego hay muchos personajes que, aunque no sean tan claramente principales, tienen muchísimo peso en la obra. Sí. Y creo que esta complejidad también lo hace más interesante. El hecho de que no solo haya un personaje principal, sino que en realidad hay muchos personajes, hay varias tramas que se entrecruzan y eso Sí, y también. cada uno marca como una arista de la época social cultural, ¿no? Porque por un lado, uy, perdón, por un lado, hay una marcada tendencia a exponer la pobreza, ¿no? O sea, una Rusia miserable que no, que es, por ejemplo, muy, muy contrario a lo que podría decirse de Tolstoy, que habla de lo que sería la nobleza, etcétera. Acá Dostoyevsky se nota, por eso es que Katia decía, sería muy triste para Dostoyevsky que no se lo leyera, porque él escribía para el pueblo y por el pueblo, y es cierto tiene esa impronta y cada personaje marca o muestra, digamos, una faceta o una cara de esa sociedad. Desde los que tenían conceptos políticos más socialistas, los que eran más conservadores. Para mí uno de los personajes principales es ella, digamos, es Sonia, que es una de las pocas mujeres, digamos, que hay dentro de la trama, que también representa justamente un lado, un punto de vista más moral, más incluso religioso, más ligado a la fe. Entonces, claro, cada personaje es bastante diferente en su personalidad y te muestra
algo, una cara, digamos, de toda esa complejidad que debía ser el mismo Dostoyevski en sí mismo. Sí. Y, y al final yo creo que esto es parte de lo que hace tan interesante este libro, ¿no? Que no es solamente trata del crimen y de No, cómo el que comete el crimen luego, sino que cómo todos los demás que están en su vida, ¿no? Y un poco le rodean directa o indirectamente, un poco sus vidas también, ¿no? Y cómo ese hecho les afecta o no en las relaciones que tienen entre ellos. Me parece, evidentemente, que esa complejidad y ese detalle, ¿no? En los diferentes aspectos y de los diferentes personajes que lo hace tan, bueno, porque lo hace un clásico, ¿no? Bueno, yo creo que podemos cerrar aquí. Si alguien ha llegado hasta aquí, por favor que nos deje un comentario, porque creo que este vídeo es larguísimo. En cualquier caso, nos encantaría que nos contarais vuestra experiencia y cualquier otra cosa que nos encantaría que nos compartierais, porque al final esto es más una conversación que otra cosa. Y como siempre, muchas gracias por acompañarnos hoy y nos vemos en el próximo. Adiós.